Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Muy buen día tengan cada uno de ustedes. Bienvenido a nuestra escuela sabática, a los estudios de nuestra escuela sabática. Es un placer para mí saludarles y estar de nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial a Centro, Suramérica, México, Estados Unidos y también a Europa, África y a todos aquellos televidentes que nos ven por todo lugar, por YouTube y todas las redes sociales. Es un placer para mí saludarlos y además de eso, estar nuevamente en una lección nueva en la cual vamos a aprender mucho más el servicio, lo que el Señor nos dejó a nosotros como servicio de iglesia, lo que Él quiere que su iglesia haga por la humanidad. Pero antes de eso vamos a presentar a nuestros panelistas de hoy. Bienvenido, Pastor Contreras, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Queremos dar un saludo muy especial, cordial a todos los amigos que nos sintonizan, dispuestos a estudiar lo que llamamos la escuela sabática, escuela del sábado. Los temas que se están preparando en todas partes se estudian estos temas que tienen que ver con el servicio a los necesitados según el Nuevo Testamento. Que Dios nos bendiga y tengamos un muy lindo estudio bíblico. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está usted, hermano Juan? Que el Señor lo bendiga. Gracias, hermana Castro. Feliz sábado a todos. Estamos aquí listos para colaborar, enseñar y aprender. Amén. Amén. Le damos gracias a usted, hermano Juan, por su buena disposición en colaborar con nosotros. Gracias. Quiero comenzar con el versículo de memoria, que está en Santiago 1:27, y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a comenzar con una pequeña oración. Hermano Juan, nos dirige con una pequeña oración, por favor. Amén. Oremos. Bendito Señor, tú que moras en las alturas de los cielos, tú que eres el dueño de la tierra, el mar y todo cuanto nuestros ojos pueden ver y nuestro corazón imaginar, porque tú eres el creador de todo cuanto existe y fuera de ti no existe nada, Señor. A ti. Tu nombre es el que invocamos para agradecerte, Señor, por nuestra vida y la vida de todos los que nos escuchan. Para rogarte, Señor, que ilumines nuestras mentes para entender lo que decimos y lo que escuchamos. Que humilles nuestro corazón para reconocer nuestros defectos, nuestros pecados y alcanzar de ti el perdón y la misericordia. En tus manos nos encomendamos nosotros, los que estamos frente a estas cámaras, y a todo aquel que nos pueda escuchar, Señor. Quita la venda de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, y que podamos aprender mejor y enseñar más. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
El tema se titula El servicio en la iglesia del Nuevo Testamento. Pero también no solamente para el Nuevo Testamento, sino que también para hoy en día. Pastor, cuando Jesucristo estuvo aquí en la iglesia, dio una orden a todos sus discípulos y a todos aquellos que lo seguían, que dice en Mateo 28, capítulo 28, verso 18 al 20, y da una orden bien específica. ¿Cuál es esa orden que Jesús dio en la Gran Comisión? Porque esa fue la Gran Comisión que Él nos dejó. Mientras se nos pone el versículo para que lo examinemos, ahí lo tenemos ya, lo leemos. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es muy importante mirar que ahora Jesús tiene todo el poder para dar esta orden, pero a la vez también para pelear contra el enemigo, las fuerzas satánicas. Por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esta es la prioridad, que Jesús quiere ver gente reproducida, el carácter de Él reproducido en los alumnos o discípulos, y luego entonces se los bautiza para que hagan un pacto con en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a continuación, dice más, enseñándoles a toda esa nueva comunidad que guarden todas las cosas que Él ha mandado, y así que Él acompaña todos los días hasta que terminen las cosas. Esto indica entonces que Jesús crea una nueva comunidad, la comunidad del servicio. Él se caracterizó porque la forma en cómo Él se movía, cómo trabajaba, lo hacía para aliviar a los enfermos. Recordemos que esa es la misión del Mesías. Así aparece en Isaías capítulo 61, versículo 1, cuando Jesús lo reproduce en su sermón en Nazaret. Venía para servir, para aliviar al quebrantado, dar luz a los ciegos. Ahí lo tenemos el texto original de la misión del Mesías. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel. Miremos el versículo 3 también. Ahí comenta más de esa misión que Jesús trajo y que luego predicó en Nazaret. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, para que sean llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Bien, esta comunidad se fue formando gracias al ministerio que Jesús hacía de aliviar al doliente, de modo entonces que cuando Él se retira, se dirige al cielo, se cumple en pocos días después la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en forma de lenguas, y desde entonces surge esta gran comunidad, la primera comunidad apostólica, que de lo cual queremos hablar junto con otras manifestaciones de servicio en el Nuevo Testamento. Al mirar cómo se movía esa comunidad, refleja la voluntad de Jesús. En otras palabras, aquel ser, el Cristo, que dijo: toda potestad me es dada en el cielo, por lo tanto, háganlo así, como yo lo hice en mis días. Y efectivamente, por obra del Espíritu Santo, surge esa comunidad, donde se asisten. Ahora vamos a mirar los versículos, pero ese es el plan del Maestro, que lo que Él produjo en la tierra se reproduzca después con sus seguidores. Sucede con la primera iglesia naciente, luego miraremos otros casos del Nuevo Testamento, pero con el paso del tiempo esto va decreciendo. El Señor se ofende, porque si Él tiene todo el poder, ¿por qué la iglesia no revive aquellos grandes momentos, como ocurrió con la iglesia apostólica, si hay Espíritu Santo suficiente, disponible para reactualizar en nuestros días aquella experiencia de Pentecostés? Amén. Hermano, ¿está algún comentario, hermano Juan? Bueno, de hecho, me gustaría añadir a lo que dijo al pastor. El propósito por el cual el Señor Jesús había sido, desde la promesa de su venida, es que venía a servir. ¿Pero a servir a quién? A los necesitados. No venía a servir a los grandes, a los poderosos, a los ricos, sino a los pobres, a los oprimidos, a los necesitados. Y si le damos un vistazo al capítulo 20 de Éxodos, donde el Señor
nos dio a través de Moisés las leyes, vemos que de los 10 mandamientos, 4 son en conexión directa hacia Dios, pero 6 son hacia el prójimo. Y esos 6 es viendo de forma horizontal a lo que más adelante Jesús nos dice en Mateo 25:34 hasta el 40, cuando dice... Ahí tenemos el texto. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y miren lo que contestó el Señor. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, cuando dice a uno de estos hermanos más pequeños, es a lo que Isaías dijo, a los afligidos, a los oprimidos, a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los necesitados. Okay. ¿No? Uh-huh. Pastor, entonces si ese mandato ya estaba mucho antes que Jesucristo viniera, ¿por qué los israelitas no lo practicaban? El mismo maestro lo va a decir en Mateo capítulo 13 cuando explica la razón de las parábolas. Voy a invitar a que leamos el texto de por qué los judíos no lo practicaban y Jesús deseaba intensamente que ellos mismos recibieran la luz del Espíritu Santo y lo pusieran en práctica. Esto nos lo va a decir Mateo 13, versículo 13 en adelante. Da la razón de por qué Jesús enseña en parábolas y hay partes claves para entender qué pasaba en la mente de los judíos. Dijo Jesús, por eso les hablo por parábolas, porque viendo ellos no ven, oyendo no oyen ni entienden. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, experiencia que Isaías ya tuvo en sus días, capítulo 6, versículo 9 y 10, que dijo, de oído oiréis, pero no entenderéis, viendo veréis, pero no percibiréis. Y ahora da la razón de por qué. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, o oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, se convierten, y yo los pueda sanar. Entonces el Señor anhelaba poder curar a esta gente, pero la causa del pecado es lo que dice también Isaías capítulo 59. Podemos leer también los dos primeros versículos. Cuando hay pecado, esto separa la comunión entre el Creador y la criatura. Habiendo pecado de por medio, Dios no puede obrar. Jesús vino en medio de una generación llena de pecado. Había orgullo, había tanta maldad incluso para querer perseguir al Cristo, como lo que miramos en el capítulo 59. Versículos 1 y 2. Ahí vamos a mirar la razón de la separación entre Dios y el hombre. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para escuchar. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para que Él no quiera escuchar. Entonces, cuando hay pecado de por medio, Dios no puede obrar. Por más que quisiera, no soporta la presencia del pecado. En consecuencia, Jesús, cuando ministra, lo hacía en medio de gente muy pecadora. Vamos a ver un texto que lo prueba, y así responde la pregunta suya también, Celia. En San Juan capítulo 5, miramos esto del versículo 37 en adelante. Jesús afirma que no hay amor de Dios entre los oyentes. Dice,
También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, que es amor, vosotros no creéis. Entonces, si está diciendo que no mora Dios, no mora la palabra de Dios en medio de ellos, ¿cómo podemos esperar que cumplan los mandamientos de Dios? Gente cerrada, llena de pecado. Jesús se mueve y entonces Él forma su comunidad, que son sus discípulos, a quienes les habla claramente, no en parábolas, los ama, los bendice, les promete el Espíritu Santo. Vuelto Jesús al cielo, viene el Espíritu Santo, se produce el impacto de Pentecostés y por fin entonces lo que el Maestro anhelaba, verse reproducido Él en el carácter de todos sus seguidores, como fue la primera comunidad apostólica. Texto precioso allí donde se compartían las cosas, porque Jesús vio allí que sí se podía cumplir en la tierra. El Maestro está anhelando que estas cosas se reproduzcan actualmente, que se actualice, que vivamos una experiencia similar como en aquel tiempo. Significa, pastor, de que Jehová nunca deseó que hubiera pobreza en el mundo, porque desde un principio Él puso ese mandamiento de que ayudaran a los pobres para no haber necesidad. Explíquenos un poquito más de esto, por favor, pastor. Vamos a ver algunos textos. Yo invito a que abramos el libro de Deuteronomio, 15. capítulo 15. Miremos el trato que el Señor le da a los pobres, desde el versículo 7 en adelante. Ahí podemos leer. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que tu hermano necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. ¿Será que no debía haber pobres? Fijémonos en el versículo 11. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abre tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Es decir, el Señor permitió, no podemos decir que no iba a haber pobres, pero lo permitió para probar a su pueblo. Es decir, acá te voy a dar la prueba para que tú le asistas, tú le ayudes, te ordeno que lo hagas así. Y entonces ahí está el creyente que escucha el mandato de Dios, pero aquí que ve al pobre que no lo quiere mirar, porque significa darle dinero. Y cada vez que aparece, y se me va a acabar mi caudal porque tengo que darle dinero. Y Dios del cielo me está diciendo, te dije, yo no te lo voy a quitar, va a ser tu permanente prueba. Es lo que el texto nos está diciendo. Por lo tanto, si el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, ministraba a los pobres, acordémonos que Él enseñaba y se multiplicaba los panes, los peces, había multitudes, su corazón se conmovía. E incluso les dice a los discípulos, denle ustedes de comer. No tenemos que comer. Estaba Él, pero Él les hace sentir el peso de la responsabilidad para que ellos vayan y le digan al maestro, maestro, ¿y qué hacemos si no sabemos? Ok, hagan lo que yo les voy a decir. Y así fue que en aquella ocasión, cuando Él les dijo, ¿cómo alimentamos a esta gente? Y empezaron a averiguar. 200 denarios no alcanza. Y otro que dice, oh, ya miré a un chico que tiene panes y peces. Pero esto no va a alcanzar. Es decir, humanamente no había salida. Estaban trayendo la solución, pero no la discernían. Hasta que Jesús dijo, déjenmelo, yo lo voy a manejar. Y lo hizo. Entonces, estando el maestro, es posible poder llevar un ministerio. Cuando él no está, se convierte en una carga. Y un cristiano que no tenga a Cristo, más vale que no se dedique a ese negocio. Hermano Juan. Estaba pensando, estaba reflexionando mientras escuchaba al pastor y los versículos que leímos, sobre todo el de Deuteronomio 15:11. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana puede que le pedimos al Señor que nos dé paciencia, pero a la vez que nos da paciencia, a la vez que le estamos pidiendo que nos dé paciencia, renegamos por los problemas que tenemos, las enfermedades o problemas con diferentes personas, problemas adversos. Y no nos damos cuenta que si le estamos pidiendo
paciencia a nuestro Dios, Dios nos está dando la paciencia, nos está ayudando a que nosotros mismos desarrollemos esa paciencia a través de los problemas cotidianos. De la misma manera, con respecto a la pobreza, nosotros le pedimos bendición a Dios. Le decimos, Señor, bendícenos. Pero al mismo tiempo podemos asombrarnos, renegar o incomodarnos por mirar a nuestro alrededor tanta pobreza, tanta gente que se nos acerca y nos solicita algún tipo de ayuda económica o de ropa, o de vestido o de comida. Puede ser un tanto incómodo para nosotros, pero esa es una bendición de nuestro Dios. Poner a un pobre frente a nosotros, cuando llegamos a la gasolinera, cuando estamos en la parada del autobús, cuando vamos caminando por un camino, puede que sea incómodo para nosotros encontrarnos con un pobre y que nos pida tal vez el único dólar que andamos en la bolsa, que traemos en la bolsa. Pero puede, y lo más seguro es que el Señor nos quiere bendecir a través de ese pobre. Hermano Juan, déjame hacerles una pregunta. En la iglesia hay varios ministerios, ¿cierto? Y uno de ellos es Dorcas. ¿Podrían ustedes decirme de dónde es que viene esta palabra de Dorcas y qué es lo que significa? Quisiera trasladarle esa pregunta al pastor, porque no conozco, sí conozco la historia de la persona, de la hermana en la iglesia que se llamaba Dorcas y que ella personalmente se había tomado el ministerio, porque nadie se lo dio, pero ella había sentido en su corazón de tener ese sentimiento de ayudar a los necesitados. De hecho, se daba la tarea de coser, de tejer para darle vestido a los pobres. Pero el significado, Dorcas, pastor. ¿Cómo no? Y el texto también. Lo leemos en Hechos, capítulo 9, versículo 36 en adelante. Allí aparece la historia de esta señora llamada Dorcas. Tabita es el nombre original, que significa gacela. Pero miremos lo que el texto nos va a decir. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, significa gacela en el idioma original. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Notemos este ministerio porque ahora tocamos este asunto. Ya después vamos a leer otra vez la experiencia de la iglesia naciente, allí después de Pentecostés. Pero vale la pena ver que este es un reflejo de esta dama que hacía tantas buenas obras y limosnas y era reconocida por la población, por las hermanas que le acompañaban. Pero ¿qué pasó con ella? Aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, mientras le hacían la velación. Como Lida estaba cerca de Jope, en donde moraba Pedro, los discípulos, oyendo que Pedro estaba en Jope, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir hasta nosotros, a Lida, donde vivía la mujer. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Muy emotivo el momento. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dice, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Noten el poder de Dios, y un hombre humilde como es Pedro, él no va a aparecer ahí digamos, luciéndose ante todo. Prefiero hacerlo a solas y de rodillas y pedirle a Dios su gracia y su poder. Y Dios oye la oración. Pedro no tenía poder, ya lo había dicho antes. Yo oro y plata no tengo, pero una cosa sí tengo, en el nombre de Jesús. Y tenía a Cristo en su corazón. Pero miremos cómo avanza esta historia. Cuando Tabita entonces se incorpora, dice allí, él dándole la mano, la levantó del ataúd. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Imaginemos la alegría de toda la gente. La sorpresa. La sorpresa, lógicamente, ¿no? Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Varias cosas que confluyeron para reflexionar acá.
es primeramente una mujer consagrada. Qué bueno sería que tuviéramos así gente tan linda como fue Dorcas, querida por todas las viudas. De paso, es muy necesario recordar que las flores las tenemos que traer siempre en vida. Aquí las mujeres, lógicamente, fallecida la señora, traen las túnicas, traen todos los elementos para que ponderar lo que ella hacía, ¿no? Y lógicamente, está correcto, está bonito hacer así. Pero pensemos ahora en lo siguiente. Tenemos el poder de Dios a través de Pedro. Pedro es el siervo del Señor que ahora va a actuar en el nombre del Señor para hacer lo que Dios quiere que se haga. Y es que al predicarse la palabra, al obrar la resurrección, se levanta Tabita, Dorcas, la gente lo celebra, vuelve la vida otra vez, el trabajo, el servicio, porque para eso servía esa señora. Y entonces ahora sí, la alegría que se expande por toda la ciudad, todos se enteran, muchos más creen, Dios sale ganando. Así que, habiendo una buena sierva como era Dorcas, a la vez un siervo de Dios como Pedro, consagrado como era él, la resurrección que Dios tiene poder para hacerlo, ni Satanás se puede oponer. ¿Quién se puede oponer? Entonces, entre todos colaboran y sale algo tan bonito como es la predicación a través de una resurrección. Dorcas es el recuerdo, se hizo famoso ese nombre, hoy muchas organizaciones utilizan ese nombre para fomentar lo que es el servicio, como hacía esta señora, de sus ropas, el servicio a los pobres. Allí estaba ella, las viudas que la querían, como una jefa, la querían todas. Así debería pasar en nuestros días también con las modernas Dorcas. Pastor, en el tiempo bíblico, en el tiempo de Jesús y después también que Jesús murió, ¿cuáles eran esos elementos que tenía esa iglesia primitiva? Bueno, qué bueno sería entonces mirar in situ, decimos, en el lugar. Y para ello vayamos al libro de Hechos. ¿Qué es lo que esa iglesia tenía? Hay 4 elementos, por lo menos, que son importantes de subrayar. Vamos entonces a Hechos, capítulo 2. Desde el versículo 40 en adelante podemos leer, y es que el Señor Jesús se goza desde el cielo porque por fin se ve reproducido en multitud de discípulos que adoptan el estilo de vida de Él, que era servir a la comunidad. Como dice acá, con otras muchas palabras, Pedro testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, notemos acá, estas son las 4 cosas básicas, fundamentales, que debiéramos reconocer y tener presente. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es la enseñanza que los apóstoles daban en nombre del Cristo. Y esa doctrina tiene que ver con todo lo que el Evangelio trae respecto del amor de Jesús, su perdón, el arrepentimiento que ofrece y la consecuente entrega de perdón. En la comunión unos con otros. Dios quiere que estemos unidos, que no nos escondamos. Partir el pan, momentos de encuentro, tanto en la Santa Cena como en los ágapes, momentos de participar en las comidas, allí en los convivios decimos también, y en las oraciones. Cuando participamos de todo esto, el Espíritu Santo está acompañando. Miremos más cómo sigue el texto, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sigue más todavía. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad que cada cual tenía, de compartir todo lo que podían ayudarse entre ellos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y así el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este es el informe más contundente, sencillo, pero poderoso, del efecto de la presencia del Espíritu Santo por orden de Jesús, para que vivan lo que Jesús había enseñado y practicado.
Y entonces verse el Señor reproducido en los corazones de esa gente, esa era la gloria del cielo. Hermano Juan, ¿algún comentario? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando dice todo el pueblo, ¿estará hablando únicamente de los que habían creído? ¿O estará hablando también incluyendo todos los que aún no habían creído? Lógicamente, gente que no había creído. Gente que no había creído. Entonces, la actitud de ellos era básicamente de una forma armoniosa, dadivosa hacia toda la gente, todas las personas, sin distinción, sin excepción, ¿verdad? Con el único propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? Alabar a Dios por medio de ese carácter, de esa nuevo estilo de vida que habían adoptado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el pueblo en general también creyera. Así es. ¿Verdad? Entonces, el verdadero evangelio, la verdadera doctrina es precisamente eso, vivir o tratar de vivir ese tipo de actitud en nosotros mismos. Ya lo decía el texto que vamos a leer ahora de Mateo 5, 16. El propósito de Jesús es que haya luz y esa luz ayude a la gente a mirar que hay algo distinto. Algo diferente. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La alabanza no va a la comunidad, sino va al Dios que guía a esa comunidad. Amén. Es quien inspira, quien los motiva, quien hace que las cosas, incluso dificultades, se allanen, como ocurre con la iglesia naciente también. Podemos leer, es parte también del tema, de las dificultades que surge en esa naciente iglesia, como cuenta Hechos capítulo 6. Es normal, la iglesia está creciendo y sobre todo interracial. Hay gente de distintas comunidades y razas, es el caso de las griegas, vamos a ver ahora en Hechos capítulo 6, 1, que en la distribución de comida, de ropa, zapatos, se quejan estas mujeres arguyendo que las originales hebreas reciben mejor trato que las extranjeras griegas. Leemos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué ocurre entonces? Los 12 convocan a la multitud de los discípulos y ellos aclaran. No es justo, no está bien que nosotros dejemos la predicación, la palabra de Dios, para servir a estos menesteres, que son importantes, pero no es nuestra misión. Jesús no nos envió a arreglar los problemas de ustedes, si tienen problemas de distribución, de las viudas especialmente, que los griegos, lógicamente, defienden a sus mujeres y se quejan, porque los hebreos, que vamos a decir es allí el grupo original, de donde salió Jesús también, son mejor atendidos y las griegas extranjeras no. Entonces, ¿qué hace el consejo de Pedro y sus compañeros? Ellos oran y sacan este consejo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo de las mesas, que atiendan estos menesteres, estas necesidades que ustedes tienen. Y el texto nos va a decir que entonces escogen a 7 y curiosamente los 7 tienen nombres de origen griego. Dice a continuación, y nosotros persistiremos en la oración y en la predicación de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Él es el primero, el famoso predicador, murió mártir también. Su nombre es de origen griego y significa corona. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. También a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Como consecuencia de la aparición de estos servidores, que con el tiempo se les va a llamar diáconos, miren la consecuencia de la iglesia. La iglesia salió ganando. Lo leemos en el siguiente versículo. Estos hombres se mueven, son sabios, llenos de Espíritu Santo, y aumentó ahora el número de creyentes. Como dice,
y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquellos que habían participado en el complot contra Cristo, ahora se daban vuelta y estaban apoyando el ministerio, abrazando la fe. Y aún Esteban mismo era poderoso en hacer milagros. Así que Dios bendecía grandemente, con tal solamente que sean humildes, que se dejen guiar por el Maestro. Que había problemas, los iba a ver. Estamos en la tierra, no lo podemos evitar, pero que haya buena disposición para sobrellevar el problema. Digamos, humildad para escuchar consejo, no obstinación o rebeldía o mala voluntad para escuchar a los líderes que van a orientar para que las cosas salgan mejor. Y efectivamente, los apóstoles se dedican a lo que Jesús les pidió, prediquen por todas partes. Y estos asuntos, que haya gente sabia, ustedes les encargan, lo atienden y lo hicieron. Y la gente quedó satisfecha. ¿Cómo no revivir esos momentos en nuestros días también, para asistir a aquella gente que hoy lo necesita? Pastor, en Romanos 12, el apóstol Pablo nos dice algo que a veces malinterpretamos ese versículo que dice, presentemos nuestro cuerpo y si pueden poner por favor presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y el sacrificio vivo. Pero ¿cómo podemos hacer eso, pastor? Explíquenos por favor. ¿Cómo no? Con todo gusto. El texto acá está diciendo que el apóstol ordena en el nombre del Señor que este cuerpo que todos nosotros cargamos tiene que ser presentado ante el Señor como un sacrificio, como una ofrenda que la ponemos en el altar. Esto significa que el tiempo que ese servidor va a dedicarle al Señor es una ofrenda, se la dedica. Entonces con un cuerpo allí lo presenta, tal como hizo Abraham cuando presentó una ofrenda ante Dios, que era nada menos que el cuerpo de su hijo, allí en ofrenda para ser sacrificado. Si nosotros hacemos lo mismo, vamos a servir al Señor y presentamos nuestro cuerpo, ¿esto qué significa? Que vamos a servir a Dios con este cuerpo que tenemos, que esté limpio. Pero si el cuerpo está sucio, está manchado, acordémonos que Dios ya dice en las leyes del Antiguo Testamento que al traer ofrenda no aparezca una oveja magullada, que tenga mancha, etcétera, que Dios no acepta semejante ofrenda. Apliquemos el principio a cuando damos ofrenda en la iglesia, damos el dólar, damos el peso, pero aquí que algunos se deshacen de su billete que ni el banco los acepta, de arrugado, de maltratado, de sucio, por ahí lo hago pasar a la iglesia también, a ver si ahí... Y hacemos eso, es una ofrenda horrible, Dios lo toma en cuenta, a él no se le pasa desapercibido nada, Él nos está observando. ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Cómo le vamos a dar esa ofrenda maltratada, esa moneda, ese billete, que ya sirve para romperlo y tirarlo? Está tan desgastado, tan feo. Bien, así como no podemos dar semejante ofrenda a la iglesia, así este cuerpo tiene que ser dado a Dios en buenos pensamientos, buenas actitudes. ¿Cómo puede pasar que un creyente dice que sirve a Dios y aquí en la cabeza alimentando mucho malos pensamientos? Que lo vea el hermano, no lo puede soportar, aparece la hermana, eso es una hipócrita porque solamente yo discierno que es hipócrita porque nadie se da cuenta. Es tan engañosa esa mujer. Y aparezco yo luego cantando himnos, predicando, enseñando. ¿Qué es eso? Es una tomada de pelo. Bien, nuestro Dios está diciendo, si van a ofrecer un sacrificio, presenten el cuerpo en sacrificio vivo, allí delante de Dios, completo, lo quiero completo, limpio. Dios toma el sacrificio y entonces sí, lo hace propio y da bendición. Amigos, esto es para que reflexionemos. Dios quiere que nos entreguemos totalmente como Abraham, que entregó un cuerpo allí, que fue Isaac. No lo mezquinó, lo entregó, a punto de clavarle el cuchillo. Conocemos la famosísima historia, y Dios que intervino. Así nosotros, entreguemos este cuerpo. Por lo tanto, no tengamos pensamientos que nos reservamos, que decimos, está bien, yo voy a cumplir, voy a obedecer, voy a ir a la iglesia, pero eso sí, sin mucho compromiso, porque vamos a entregar medio cuerpo, no el cuerpo entero. Cuando decimos el cuerpo entero es entregarle todo al Señor, pensamientos, actitudes, sentimientos, de modo que Dios observa y vea en ese hijo que me ha entregado todo y no que se anda reservando parte, porque si nos reservamos parte, quisiera Celia traer una historia que aparece en la naciente iglesia de un matrimonio que le fue tan mal
porque se reservaron parte, no entregaron todo a Dios. Gran lección, como cuenta el libro de Hechos capítulo 5, leemos ahora, es el famoso caso de Ananías y Zafira. En esos momentos había una efervescencia, cada cual compartía las posesiones, y Bernabé es quien precede esta historia. Él trajo una ofrenda que fue una donación de una propiedad, y los apóstoles muy contentos con José Bernabé. Como consecuencia de ello, el matrimonio, ahí lo tenemos. Ananías y Zafira van a imitar esa acción, pero con problemas. A ver, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Vamos a decir si la heredad valía $100,000, por dar algún número nada más. Y entonces él vendió en 100,000, pero a los apóstoles les entrega 80,000. No hay problema en entregar 80,000. El problema fue cuando él dijo, aquí les entregamos todo el valor vendido. Sí, vendimos en la 80,000 la propiedad, aquí lo damos todo, todito para la causa. Y entonces dice, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, los 80,000, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola, los 100,000, ¿no se te quedaba a ti? ¿O vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Pero por qué pusiste esto en tu corazón? Tú no has mentido a los hombres, porque él sustrajo, y al sustraerlo, otra vez, no había problemas en decirle, miren, yo les entrego 80,000, la vendí en 100,000. Pero entrego 80,000, me quedo con 10,000, con 20,000. Por supuesto, es tuyo. Agradecemos lo que nos quieras dar. Y hacer así, transparente. Pero él quiso, decimos, pavonearse, quiso el figurete, decimos también, ¿no? Apantallarse acá, como José Bernabé, la historia anterior, versículos previos, él donó todo y fue muy querido por la iglesia. El hombre tenía propiedad, aquí va todo esto para la causa. Y esta gente quiso apantallarse, también para ganar la buena opinión, pero con ese truco. Pastor, ¿no habrá sido de que esta pareja lo hizo por emoción, porque escuchó, porque vio la acción de la primera historia y luego dice, bueno, yo también lo puedo hacer? Puede ser, muy probablemente la emoción les ganó, pero también el engaño les ganó, porque creían que podían pasar esto desapercibidos. Miremos cómo sigue, porque hay una parte interesante con la esposa ahora, un detalle sumamente importante y que se aplica a nuestros días todavía. Miremos cómo avanza esta historia. Esto tiene que ver con la entrega del cuerpo en sacrificio vivo, como enseña Romanos 12:1. Dice acá, al oír Ananías estas palabras cayó y murió, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ahora aparece la esposa. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Y en la pregunta que hace Pedro era lo más importante de su vida. Miremos ahora. Entonces Pedro le dice, a ver, vente Zafira, quiero conversar contigo. ¿Ustedes vendieron en 80,000 la heredad? Ella dice, sí, así fue. O sea, estoy poniendo los números para ilustrarlo, ¿no? Sí, fue así en 80,000. Ay. Y Pedro dice, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti también. Wow. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Noten acá esta lección. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y alguien preguntaría, ¿pero esto por qué no aparece actualmente? Si hay tanto engaño, predicadores que estafan, los vemos en la televisión, las mega iglesias, dinero que se queda en ellos, en fin, etcétera, de historias. Si aquí fue clarita la primera historia, allí Dios actuó, limpió. Miren amigos, Dios lo hace, Dios lo reveló, primero para que sepamos que con Dios no se juega. Amén. Él conoce bien los corazones de todos, no lo podemos engañar. Más bien nosotros tenemos que humillarnos como debió haberlo hecho Zafira, porque en la pregunta que le hizo Pedro, ahí estaba la clave. Si ella hubiera dicho, porque Pedro le dijo, ¿ustedes vendieron así la propiedad en 80,000? Y ella hubiera dicho, no, mira Pedro, quiero conversar contigo. Mi marido, él quiso, lo vendimos en 100,000, pero te entregamos 80,000, pero es mi marido. Okay. Hubiera dicho eso, se salvaba. Cualquiera puede entender. Pero dijo ella, siguiendo el mismo engaño del marido, y ahí cayó. Por lo tanto, aprendamos la lección. Con Dios no se juega, el castigo viene, y si no viene ahora, ya estaba señalado para que se cumpla otro texto que aparece en Efesios 2:1 que dice,
muertos vivientes. Hablamos de zombies, ¿verdad? Bueno, aquí estamos muertos en delitos y pecados. Mucha gente que está en esa condición. Apenas el Señor aparezca, no, ahí tenemos el texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Son zombies, caminando en medio de delitos y pecados. Así muchísima gente, hasta que el Señor aparezca y los limpie y los haga nuevos otra vez. Por lo tanto, no creamos que estamos vivos, estamos muertos, a menos que Dios venga y nos cure, nos limpie del mal que hay en nuestro corazón. Amén. Hermano Juan, ¿cómo podemos nosotros mostrar el amor a nuestros semejantes? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos compartir el amor o mostrarnos que amamos al Señor? ¿En qué forma podemos hacerlo? Hay un dicho que escucho a cada rato y hay unas palabras que también he leído en la Biblia que dice, es mejor dar que que recibir. recibir. Es mejor servir que ser servido. Entonces, si el Señor nos enseña este principio y poniendo como ejemplo su vida misma durante el tiempo que estuvo en la tierra, prueba de ello y una muestra es cuando le dijo a Pedro, te lavaré los pies. Y Pedro decía, no, Señor, no lo harás. Y él dice, sí. Entonces, Jesús nos predicó a través de palabras, dando su evangelio, a través de milagros, pero sobre todo nos dio el ejemplo, nos predicó con el ejemplo, sirviendo a los demás. Y no específicamente en una área financiera, no en la comida, no en el vestido, no siendo amable, sino en todos los aspectos. Entonces, de esa manera es como podemos nosotros mostrar el amor hacia los demás, tomando como principio no que lo que a nosotros nos gustaría que hicieran con nosotros, porque nadie creo que quiera que le hagan mal, nadie creo que quiera recibir un desprecio, nadie querrá recibir un mal por un bien. Todos queremos que nos quieran, todos queremos que sean amables con nosotros, todos queremos que de alguna manera nos den algo. Entonces, esa es la forma en la que nosotros deberemos actuar con los demás para poder mostrar el amor hacia los demás. Tratar a las demás personas como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Muy bien. Gracias, hermano. Pastor, ¿usted cree que, bueno, yo he visto eso en muchas ocasiones, especialmente en algunas iglesias también los he visto desafortunadamente, cuando van entrando unas personas que van bien vestidas, se tratan mucho mejor que a otras personas que van con una vestimenta más sencilla. ¿Usted cree que eso ese sería un trato correcto de cristianos? No, absolutamente, es un trato condenado, aún por la misma Biblia, como nos lo cuenta Santiago. Vamos a leer en los textos, el capítulo 2, desde el versículo 1, narra justamente ese fenómeno, un fenómeno universal, la discriminación, la distinción, la acepción de personas que hacemos, según la apariencia. Este es un defecto grave que muchos tenemos, que damos más importancia al que viste mejor, al que luce mejor, que aquel otro que está más desaliñado. Ahí leemos, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, hey, siéntate tú aquí en este buen lugar, mira acá te preparé un lugarcito para ti. Pero al pobre le decís, hey, córrete, estate allá abajo de mi estrado, allá abajito, y trata de estar un poquito ahí más alejado. En la esquina. En la esquina. Donde nadie te vea. Donde nadie te vea. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces
con malos pensamientos, como para decir, este sí vale y este no. Es terrible porque muchas veces, miremos más todavía el texto, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman. Pero entonces ahí nos condena el Señor. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, al despreciarlos. ¿No os oprimen más bien los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿Por qué tanta pleitesía allí a ese rico por la vestimenta que se trae? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros cuando os llevan a los tribunales y hablan mal? Porque son ricos, tienen influencia y al que quieren destruir lo pueden hacer. Bien, este es el texto fundamental que el apóstol Santiago trae en lo que tiene que ver con el trato de un creyente hacia un pobre. Notemos que Santiago penetra bien en la mente humana, esa distinción que hacemos por la apariencia. Este problema siempre lo tenemos que recordar como una tentación y una amenaza creciente. Ya le pasó al profeta Samuel, acordémonos, cuando Dios le envió a ungir al nuevo rey y apareció Eliab, el hijo mayor, el hermano mayor de David, y él creyó que era él, y su expresión lo dice, que era de buen parecer. Dios le dice a su conciencia, tú no lo mires, yo lo desecho, no mires lo alto de su estatura ni lo bello de su parecer, porque yo lo desecho, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y amigos, este es el punto que Dios, siempre tenemos que aprender esta lección. Esto es retraernos del impacto visual que causa la linda apariencia. Vemos a una dama, vemos a un caballero, lucen bonitos y creemos que por la belleza que tienen por fuera, por dentro serán tan bellos también. Cuando en verdad olvidamos que la belleza no tiene más profundidad que la piel. Es decir, lo bello está ahí en la piel, punto, se acabó, no hay más. Adentro tendrá que verse si hay belleza o no, y se ve en el comportamiento, en las acciones, en los rasgos. Déjenme comentar, amigos, estuve charlando con alguien y esta persona tiene mucho dinero, pero aquí que tuvo un accidente. Su chofer chocó con alguien que estaba cruzando mal. Esto pasó hace poquitas horas. Cruzó mal la senda peatonal, no miró, no se guió por las sendas peatonales y el chofer de esta persona rica lo atropelló. Y temió mucho que se muriera. Y entonces inmediatamente al hospital. Y aparece la familia del damnificado. 2 niñas de 3 años, un bebé de 6 meses, llorando toda la familia. Y esta persona rica mostró lo que había en su corazón. Y esto es lo que importa. Y es una conmoción en su alma de sostener a la familia, de proveerles a todo lo que necesitan. En lugar de justificarse y que me hacen perder el tiempo y acusarlos. No. Eso es lo que Dios quiere ver, que hay adentro en el corazón. Amigos, Dios sabe qué hay dentro de su corazón y del mío. Y Dios observa, y esto le da mucha importancia. En el caso de esta historia de Santiago, lo dice muy clarito. Ustedes dan importancia a la apariencia y afrentan al pobre. Jehová mira el corazón. Jehová quiere mirarles el corazón de ustedes, mi corazón, el de todos los que estamos acá, para que Él nos dé su aprobación. Amén. El propósito, pienso yo, que de cada ministerio en la iglesia es compartir lo que tenemos a los demás. Y no solamente material, sino que también el evangelio. Porque dentro de la ayuda corporal que se le dé a alguien, viene el evangelio. Así es que eso es una de las enseñanzas que Jesucristo nos dejó a cada uno de nosotros. Es tan importante también saber de que, como dijo el hermano Juan, hay que tratar bien a las demás personas, porque eso es lo mismo que nosotros deseamos recibir. Tratar bien para que nos traten bien. Sentir un desprecio se siente muy feo. Queridos amigos, le damos las gracias a cada uno de nuestros invitados por el tiempo que ha tenido en acompañarnos. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana y hasta la próxima. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor.
Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.